El detective holandés Peter Urkos ha estado relacionado con algunos de los casos más famosos de asesinato y de personas desaparecidas que han ocupado la primera página en la prensa mundial en los últimos decenios. No pertenece a ninguna fuerza de policía. Solo unos cuantos jefes de esta confiesan que le han consultado alguna vez. Trabaja solo y con un arma única: sus dotes de visión extrasensorial. Urkos ha intervenido en casos tan horrendos como los asesinatos cometidos en la casa de Sharon Tate por la diabólica familia de Charles Manson, el seguimiento del estrangulador de Boston y la misteriosa desaparición del juez estadounidense Chillingworth. En Inglaterra puso sus facultades metapsíquicas a disposición de Scotland Yard cuando la piedra de Scone desapareció de la abadía de Westminster, y en Holanda ayudó a la policía a capturar a un incendiario que resultó ser hijo de una familia rica y respetada. Algunas personas del mundo de la investigación de la fenomenología metapsíquica se niegan a tomar en serio al holandés de negros cabellos, tal vez porque después de instalarse en Estados Unidos en 1958, fue protegido por la Sociedad Elegante de Hollywood y muchas estrellas acudieron a él para lecturas paranormales. Se dice que Marlon Brando estaba fascinado con él y que Glenn Ford expresó su deseo de encarnar su persona en la pantalla. Urkos se bañó en agua de rosas. A fin de cuentas, antes de caerse de una escalera y recibir sus dotes psíquicas, no era más que un vulgar pintor de brocha gorda. Como escribe en su autobiografía Psychic, nació el 21 de mayo de 1911 con el nombre de Pieter van der Horck en la pequeña ciudad industrial de Dordrecht, no lejos de La Haya, Holanda. Adoptó el nombre de Peter Urkos cuando estuvo en la resistencia holandesa durante la guerra. Su padre, pintor de brocha gorda, no ganaba mucho dinero, pero su madre era una típica y ahorradora ama de casa holandesa, y él tuvo una crianza normal y feliz. Su único disgusto fue que tuvo que abandonar un curso superior de ingeniería de radio por falta de fondos. De una cosa está seguro: no hubo absolutamente ningún antecedente de percepción extrasensorial, telepatía y otros fenómenos metapsíquicos dentro de su familia. Se hizo a la mar, primero como cocinero de barco, después como fogonero, y por fin obtuvo un empleo de listero en Shanghái. Cuando el estallido de la guerra puso fin al comercio de Shanghái, volvió a su hogar, se casó y se incorporó al pequeño negocio de pintor y de decoración que tenía en marcha su padre. Un día triste y brumoso de junio de 1941, estaba pintando con su padre una casa de 4 pisos en La Haya. Había convenido en encargarse de los lugares altos y para ahorrar tiempo colocó su escalera entre 2 ventanas, calculando que, estirándose un poco, podía pintar ambas a la vez sin tener que bajar. Pero, al ir a agarrar un bote de pintura, perdió el equilibrio y se cayó. Todavía recuerda lo larga que le pareció aquella caída y cómo seguía remolineando ante él muchos después. Cuando se despertó en el hospital, no pudo de momento recordar nombres, caras ni fechas. Durante un tiempo no pudo reconocer a los miembros de su familia. Había estado 4 días inconsciente, sufriendo conmoción cerebral y graves lesiones neurológicas. Indudablemente se habría matado de no haber dado primero con un hombro en el suelo. Pero algo más había ocurrido.
Como dijo a su biógrafo, Norma Lee Browning, cuando me desperté no tenía una mente propia. Estaba en la mente de otra persona y me asusté. Mi padre y mi madre dijeron que no era el mismo Peter. Dijeron que había muerto y resucitado en 2 mentes. Tan cierto como que hay Dios, que volví con 2 mentes. También volvió con el don de la clarividencia metapsíquica. Un día, un desconocido se acercó a su cama para desearle un pronto restablecimiento. En el instante en que se estrecharon la mano y el hombre se despidió, Peter supo que era un agente británico y que dentro de pocos días sería muerto por los alemanes. Impresionado por lo que pasaba por su mente, Peter agarró el brazo del hombre y trató de detenerle. Las enfermeras acudieron corriendo con sedantes para tranquilizarle. 2 días más tarde, los periódicos informaron de la muerte de aquel hombre. Antes de ser dado de alta en el hospital, el médico le dijo a Peter que había una posibilidad de que la caída hubiese perjudicado ciertas funciones del cerebro y estimulado otras. Pronto descubrió lo que el doctor había querido decir. Con el paso de los días, empezó a tener más y más visiones fugaces del pasado y del futuro. A veces podía describir lugares que nunca había visto. Llevando documentos falsos con su nuevo nombre de Urkos, trabajó para la resistencia en Holanda durante la guerra. Capturado y enviado al campo de concentración de Buchenwald, estuvo a punto de morir de hambre y de beriberi. Cuando le liberaron, fue condecorado por la reina Juliana. Como la altura le daba ahora vértigo, no pudo continuar en su antiguo trabajo de pintor de casas y decidió emplear su nueva facultad para ganar dinero. Convino en realizar una serie de representaciones teatrales fundadas en la psicometría, pidiendo a una persona del público un objeto personal. Intentaba leer su vida. Tuvo mucho éxito en el escenario, pero rechazó el ofrecimiento de una gira por Europa, sintiendo que podía hacer algo más importante con su don. Un incidente significó el principio de su carrera de detective metapsíquico. Una mañana, a eso de las 3, le despertó el timbre de la puerta. Fue a abrir y se encontró con una mujer desesperada en el rellano. Le suplicó que le ayudase. Su marido había desaparecido. La policía no había podido encontrarle, pero le había dicho que no se preocupase, que probablemente habría salido con algunos amigos. Ella estaba segura de que algo malo había ocurrido y ofreció a Urkos todo el dinero que le pidiese si podía encontrarle. Él le pidió algún objeto que hubiese pertenecido a su marido y vio inmediatamente un campo de fútbol y un uniforme. Resultó que el hombre había sido un famoso futbolista que estaba ahora en el ejército. Urkos habló precipitadamente sin pensar. Siento decirle, señora, que su marido cayó en una trampa helada. Decidió tomar un atajo en el bosque y cayó en una zanja. No, es una trampa para tanques, llena de agua. Se debate, pero está demasiado débil. Ha bebido mucho alcohol. Se muere de frío en el agua. Lo siento, señora, dijo amablemente, pero su marido ha muerto. Lo siento mucho. Urkos hizo un boceto del lugar en que encontrarían el cadáver, para que lo llevasen a la comisaría de policía, pero los policías se rieron de su historia. La señora insistió en que la llevasen al lugar que Urkos había descrito. No encontraron nada. Furiosos por lo que consideraban que había sido una pérdida de tiempo, le aconsejaron que no escuchara a Urkos. Era un impostor. Al día siguiente, la mujer persuadió a Peter de que la acompañase a la policía. Después de escucharle, accedieron a volver a Malheban, en La Haya,
donde él había visto el cuerpo. Esta vez encontraron la gorra del hombre entre unos matorrales. Después de varios días de excavar, descubrieron el cadáver. La noticia se difundió con la rapidez de un incendio. Su fama de detective metapsíquico quedó pronto establecida, después de trabajar en muchos casos de personas desaparecidas y de asesinatos. Pero no tardó en advertir algo que habría de acompañarle durante toda su carrera. Los policías no querían reconocer que un detective con facultades metapsíquicas les había ayudado en sus investigaciones. Marchó de Holanda para trabajar en Bélgica, donde montó su centro de operaciones en un hotel de Amberes, dando a veces sesiones públicas, pero sin dejar de trabajar en sucesos. Cuando fue encontrado en el río Ley el cadáver de George Cornelis, antiguo héroe de la resistencia belga, la policía de Gante dio un veredicto de muerte accidental por causas desconocidas. Pero cuando la familia de Cornelis pidió a Urcos que investigase el caso, este declaró, después de ver una fotografía suya, que le habían matado con una llave inglesa y arrojado al río. Trabajando con la policía, descubrió a dos hombres que habían sido colaboracionistas nazis durante la guerra y que después habían sido encarcelados gracias al testimonio de Cornelis. Confesaron que le habían golpeado con una llave inglesa hasta matarlo y habían arrojado el cuerpo al río. Este caso le valió una publicidad considerable, ya que no solo había descubierto el crimen, sino que había empleado para ello la percepción extrasensorial. Urcos estaba pasando la Navidad de 1950 con su familia y su esposa María en su casa de Holanda, cuando se enteró de que la legendaria piedra de Scone había sido robada de la abadía de Westminster, en Inglaterra. La piedra sobre la que eran antiguamente coronados los reyes de Escocia había sido traída de Inglaterra por Eduardo I. Durante 664 años había permanecido segura debajo del trono de la coronación en la abadía. Ahora había desaparecido e Inglaterra estaba trastornada. Urcos ofreció sus servicios a Scotland Yard. Aunque fue recibido dignamente por una escolta de policía en el aeropuerto de Londres y acompañado a la abadía, pudo ver desde el principio que les molestaba ser ayudados por un vidente. Se acercó al trono de la coronación, se arrodilló, lo tocó y sintió sus vibraciones. Empezaron a desfilar imágenes por su mente. Vio muchas cosas relativas a la historia de la piedra, pero trató de concentrarse en el robo. Después de 30 minutos de intensos esfuerzos durante los que permaneció en estado de medio trance y sudó copiosamente, empezó a hablar. Veo que 5 personas intervinieron en esto, 3 irrumpiendo aquí, 2 esperando fuera en un camión. Veo una vieja iglesia junto a un río. Y siguió hablando. Al día siguiente le dieron una palanqueta que había sido empleada para forzar la entrada en la abadía, una correa de reloj encontrada cerca del trono y la placa de la piedra. Plantado en Tufton Street, en el lugar donde había sido hallada la placa, le pareció claro que ésta había sido arrojada desde un vehículo y que la piedra había pasado por allí con rumbo a otro destino. Explorando la zona de Lower Thames Street, encontró la tienda donde había sido comprada la palanca. Al terminar la jornada, dijo a los hombres de Scotland Yard que los ladrones estaban en Glasgow. Habían llevado la piedra allí y ahora estaba escondida en una vieja iglesia. Describió los 5 autores del robo y dijo que era una broma de estudiantes. Predijo que la piedra volvería a la abadía dentro de unas 4 semanas. Se trasladó a Escocia, pero no encontró nada. Volvió a casa, deprimido por la actitud fría e incrédula de la policía y las burlas de la prensa británica.
Pero, tal como había predicho, la piedra fue encontrada entre las ruinas de una vieja iglesia, Arbroath Abbey, de Angus. Fue devuelta 4 semanas más tarde y los ladrones fueron seguidos hasta Glasgow. En el resto de Europa era cada vez más apreciado. Nunca se vanaglorió de acertar siempre, pero el porcentaje de sus predicciones correctas era increíblemente alto. Después de una agotadora prueba, la policía francesa empleó sus servicios durante los siguientes 5 años. Siguió ofreciendo sesiones privadas y empleó sus dones con fines de entretenimiento para pagar sus deudas. Raras veces percibió honorarios de la policía. La revista Paris Match publicó artículos sobre él que fueron leídos por el doctor Andrija Pujarich, el cual trabajaba a la sazón en investigaciones de fenomenología paranormal en los Round Table Foundation Laboratories de Maine. Invitó a Urcos a reunirse con él durante 6 meses, a fin de poder estudiar sus facultades extrasensoriales. El holandés aceptó de buen grado. Todavía no comprendía lo que había sucedido al caerse de aquella escalera y esperaba aprender algo acerca de sí mismo. Actuó bien en el laboratorio, en condiciones controladas, y los experimentos prosiguieron durante 2 años y medio. Pronto se convirtió en un consejero regular sobre asuntos criminales en Estados Unidos y se relacionó con los ricos y famosos personajes de Hollywood. Uno de los casos más sensacionales en los que trabajó fue el del estrangulador de Boston a principios de 1964. Sus investigaciones solo duraron 6 días, pero perdió 15 libras de peso y tardó meses en restablecerse después de aquella experiencia. La paliza mental que sufrió se debió en gran parte a que se negó rotundamente a creer que Albert de Salvo era el estrangulador. Norma Lee Browning, la columnista de Chicago Tribune, que escribió su biografía después de años de conocerle, dedica gran parte de su libro a su dilema sobre el estrangulador. Urcos residía como invitado en la casa de Glenn Ford en Beverly Hills cuando el ayudante del fiscal general John S. Bottomley, encargado de toda la operación, le pidió ayuda. El estrangulador acababa de matar a su 11ª víctima, Mary Sullivan, de 19 años, y el público protestaba ruidosamente. Yo no quería encargarme del caso, confesó Peter Urcos. No me gustaba la idea de ir a Boston. Sabía que algo andaba mal en este caso. No quería ir. Pero Bottomley había montado una oficina especial de investigación contra el estrangulador y le prometió toda la ayuda necesaria. El primer día, Urcos pidió un plano de la ciudad y exigió que lo pusiesen boca abajo, de manera que no pudiese ver las calles. Después pidió un objeto de una de las víctimas. Alguien le dio un pequeño peine. Con los dientes del peine empezó a reseguir el plano vuelto boca abajo de Boston. Lo movió de un lado a otro, hacia arriba y hacia abajo, hasta que se detuvo en el sector de Newton Boston. Aquí encontrarán al asesino, dijo de pronto. Tiene aspecto de cura, viste como un cura, pero los frailes no quieren saber nada de él. Habla francés, habla como una chica, así, y dio a su voz un tono de falsete. Es un pervertido. Al día siguiente, los detectives dieron a Urcos una carta que había sido enviada al director de la Escuela de Enfermeras de Boston desde una dirección situada en el sector que Peter había indicado en el plano. En vez de leerla, la estrujó en la palma de la mano, cerró los ojos y se concentró. De pronto gritó: «Es este, el asesino, el hijo de perra que lo hace». El autor de la carta había pedido que le pusiesen en contacto con una buena enfermera católica. Había dado el nombre de su médico como referencia. Cuando fue consultado el doctor, dijo que el autor de la carta era un hombre de 50 y pico de años con un historial de enfermedad mental. Tenía un problema.
Su hermano había tratado una vez de internarlo. Urcos describió al hombre. No es demasiado corpulento, sus cabellos nacen separados de la frente, tiene una marca o mancha en el brazo izquierdo y un defecto en el dedo pulgar. Tiene acento francés y algo que ver con un hospital. Es homosexual y odia a las mujeres. Ojos grises azulados, ojos de asesino. Sus cabellos son finos, tiene la nariz afilada, puntiaguda y grande la nuez de Adán. Mucho de lo que reveló Peter Urquhart sobre el hombre lo dijo sumido en un sueño inquieto. Los detectives escuchaban junto a su cama mientras se agitaba y se revolvía, cambiando de voz entre su propio y fuerte acento holandés y un falsete. Dijo que el hombre vivía cerca de un seminario donde se alojaban sacerdotes. Una vez había tratado de vivir en un convento, pero era un pervertido y su religión se había vuelto agria. Creía que matando a mujeres ofrecía a Dios un limpio sacrificio de hembras. Urcos vio también en sueños que el hombre dormía en una habitación que era como un montón de basura, en una cama sin colchón, y que el lugar estaba lleno de cajas de zapatos de mujer que vendía de puerta en puerta. La policía investigó todo lo que había dicho sobre el autor de la carta y los detalles coincidieron. Entonces fue Urcos con un grupo de detectives a visitar al hombre. Cuando se abrió la puerta y una voz estridente preguntó qué deseaban, Peter palideció y empezó a sudar. Estaba viendo la cara que había visto en sueños. Tenían motivos más que suficientes para pensar que habían dado al fin con el estrangulador de Boston. Pero antes de que pudiesen emprender alguna acción, el médico le interrogó largamente. El hombre confesó que una vez había tratado de que le internasen. El doctor firmó los documentos necesarios para el internamiento y O'Brien se encaminó al Centro de Salud Mental de Massachusetts. Ya no hubo manera de someterle a juicio. Urcos, agotado y jurando que jamás volvería a trabajar en casos de asesinato, voló a Nueva York. DeSalvo fue detenido un mes más tarde y mientras esperaba ser juzgado por violación y allanamiento de morada, confesó de pronto que era el estrangulador. Había estado internado en un manicomio y Urcos cree que los dos hombres debieron de estar en la misma habitación del mismo instituto mental y que fue así como supo DeSalvo exactamente lo que había de confesar. DeSalvo reconoció que le encantaba la publicidad alcanzada por el estrangulador. Urcos observó que, si DeSalvo era un bruto hipersexual en lo tocante a las mujeres, sus apetitos eran normales. El asesino era un pervertido que colocaba a sus víctimas en posiciones groseras y degradantes, demostrando con ello su odio a las mujeres. 4 años más tarde se abrió de nuevo la causa del estrangulador y se sobreselló de pronto. Otro caso que costó emocionalmente caro a Urcos fue la terrible matanza de Sharon Tate y otras 4 personas por la familia hippie de Charles Manson a finales de los años 60. Le metió en el caso un abogado llamado Peter Knecht, que había sido amigo personal de una de las víctimas, Jay Sebring, peluquero de Hollywood. La bella actriz Sharon Tate, de 26 años y embarazada de 8 meses cuando fue asesinada y mutilada, era la esposa de un brillante director de cine, Roman Polanski. Urcos pasó semanas diciendo a la policía lo que veía, hasta describir a un tipo barbudo llamado Charlie. Fue su primer caso en Hollywood y cuando hubo terminado juró que sería el último. Desde entonces, Urcos ha dedicado mucho tiempo a realizar pruebas de telepatía, clarividencia y de percepción extrasensorial, y fundado a una institución propia para el estudio de fenómenos paranormales. Pues, a pesar de todo lo que ha presenciado como detective metapsíquico, dice, creo que el creciente conocimiento de la capacidad extrasensorial ha permitido atisbar una nueva dimensión creadora de la naturaleza humana, dando a la humanidad unas renovadas esperanza y determinación.